Dios les bendiga, mis amados hermanos que se encuentran en estos momentos en sintonía de la página En Contacto con Dios y aquellos que en estos momentos están visualizando este video a través de YouTube. Para ustedes un saludo muy especial. Espero que la paz, que la bendición de Dios sea sobre cada una de sus vidas, sobre sus hogares y sobre cada una de sus familias. Deseo que el Señor en este tiempo difícil de aislamiento, de cuarentena, esté supliendo las necesidades de cada una de sus vidas, de sus hogares. Confiamos en la misericordia de Dios, confiamos en su protección, en su cuidado a favor de nuestras vidas, en que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y también en sus divinas promesas que nos dicen que aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, el Señor estará con nosotros, será nuestro refugio, nuestro guardador y nuestro ayudador. Esa es la confianza que nosotros tenemos en el Dios Todopoderoso. En esta hermosa mañana que el Señor nos regala, en este 3 de mayo del año 2020, quiero saludar de manera muy especial a cada uno de ustedes y deseo que el Señor en este día pueda bendecir sus vidas a través de la exposición de la enseñanza de la palabra de Dios, que siempre es un aliciente, que siempre es una bendición y siempre llega en el momento oportuno a cada una de nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es fiel, y a través de su palabra Dios también suple necesidades en nuestras vidas, la más importante, que es la necesidad espiritual. Recuerde que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quisiera continuar este tema que estaba compartiendo con ustedes, o que he estado compartiendo con ustedes, acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento humano. Estábamos considerando el asunto de la soberanía de Dios con respecto, por ejemplo, a esta pandemia que todavía sigue cobrando vidas y ocasionando pues la crisis que ya conocemos. Hemos dicho que todas estas cosas están en el control de Dios, que Dios las permite con algún propósito especial para nosotros, para el mundo. Todo lo que Dios permite hace parte del cumplimiento de sus propósitos, de lo que Él planea realizar en nuestras vidas y en el mundo también. Y por eso en el día de hoy yo quisiera que pudiésemos analizar con respecto a cómo entender el por qué Dios ha permitido esta pandemia del coronavirus, y la razón por la cual considero que a la luz de la palabra de Dios, que Dios ha permitido esta pandemia mundial. Y al analizar todo lo que hasta ahora ha sucedido, podemos sacar algunas conclusiones acerca de lo que posiblemente es el propósito de Dios al permitir esta pandemia. ¿Por qué razón Dios ha permitido esta pandemia mundial? ¿Qué considero que puede ser, parte de los propósitos que Dios pueda planear a través de esta pandemia que Él ha permitido? Y en primer lugar, quiero decir o reflexionar a la luz de la palabra de Dios
acerca de la pregunta, bueno, ¿con qué propósito Dios ha permitido esta pandemia? Pues, ¿o por qué Dios ha permitido esta pandemia? Pues, con la pandemia del coronavirus, así como con todas las calamidades que ocurren en el mundo, Dios está mostrando a la humanidad una representación física de la desgracia moral y la fealdad espiritual del pecado que ofende y que menosprecia a Dios. En primer lugar, entonces, debemos considerar que una de las razones por las cuales ha ocurrido esta pandemia es simplemente por razón del pecado y que Dios la ha permitido para que a través de ella podamos nosotros ver, o la humanidad pueda ver, una representación física de lo que es el pecado, de lo terrible que es el pecado. Y cuando consideramos el pecado, pues la realidad es que el pecado es la razón por la que existe toda miseria física que nosotros conocemos. En el tercer capítulo del libro de Génesis, allí se describe la entrada del pecado al mundo y muestra que el pecado es el origen de la devastación global y de la miseria que conocemos hoy. El apóstol Pablo resumió en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 12, dice allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. El mundo entonces se echó a perder desde el momento que el hombre permitió la entrada del pecado a su vida. La Biblia no ve este dolor, este sufrimiento y este quebrantamiento del mundo como algo simplemente natural, sino que la palabra de Dios lo muestra como el juicio de Dios sobre un mundo contaminado por el pecado. Pablo también describió los efectos del pecado o los efectos del juicio de Dios. De esta manera, los efectos del juicio de Dios con el pecado, en Romanos 8, versículos 20 al 22, versículos que ya en otras ocasiones ya he citado. Y dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos entonces que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahí la cita de Romanos 8, 20 al 22. Así que esta es la devastación y la miseria que ha producido el pecado desde que entró al mundo. Frustración, miseria, esclavitud, corrupción y lamentos es lo que ha traído la entrada del pecado a este mundo. Pero por ahora todos estamos bajo ese juicio. Dios ha sujetado al mundo a la muerte, al desastre y a la miseria. Incluso nosotros, los hijos de Dios, estamos sujetos a padecer ese tipo de cosas también, debido a los efectos del pecado y a que nosotros vivimos en este planeta contaminado por el pecado. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que hemos sido llamados para vida eterna, sufrimos también. Sufrimos y morimos debido al juicio de Dios en la caída por causa del pecado.
Romanos 8:23 dice: nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Los cristianos estamos expuestos a tsunamis. Los cristianos estamos expuestos a ataques terroristas. Los cristianos también estamos expuestos a ser contagiados por el coronavirus. No podemos decir que como cristianos estamos inmunes al coronavirus por el solo hecho de ser cristianos. Sabemos de casos de cristianos y de pastores que incluso lamentablemente han fallecido por los efectos del contagio del coronavirus en sus cuerpos. La diferencia entonces, porque alguien puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la bendición de ser cristiano si el cristiano está expuesto a los mismos males que aquel que no conoce a Dios? Entonces, ¿para qué servirle a Dios? Esa es la reflexión que a la que pueden llegar muchas personas que desconocen los tratos de Dios y la manera como Dios actúa y como Dios obra. La diferencia para nosotros los cristianos en relación con aquellos que no conocen al Señor es que aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no experimentamos estos males, tragedias y pandemias como una condenación. El asunto es que este tipo de tragedias que visitan la vida de los hombres, de aquellos que no conocen a Dios y mueren a consecuencia de estos efectos devastadores del pecado, la gran diferencia es que el fin de estas personas es condenación y perdición. Sin embargo, en la vida del cristiano, nosotros no experimentamos este tipo de cosas como una condenación, puesto que la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El dolor es permitido por Dios en la vida del cristiano como una experiencia con efectos purificadores que van a perfeccionar la vida del cristiano y hacerlo más maduro. No es un castigo el que alguna de estas cosas venga a nuestras vidas. No es un castigo, porque en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Morimos por causa de enfermedades y desastres igual que el resto de los seres humanos. Pero para los que estamos en Cristo, el aguijón de la muerte es quitado, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Para nosotros los cristianos, a diferencia de aquellos que no conocen a Dios, el morir es ganancia y el partir significa estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que el juicio de Dios por el pecado es la raíz de las miserias que ocurren en este mundo, no podemos cerrar los ojos al hecho de que Satanás tiene una gran participación en todas las desgracias que ocurren en el mundo. La Biblia llama a Satanás en 2 Corintios 4:4 el Dios de este siglo. En San Juan 12:31 lo llama el príncipe de este mundo. Y en Efesios 2:2 la Biblia llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Así que dice también, por ejemplo, con respecto a Satanás la palabra de Dios, que él ha sido homicida desde el principio, en San Juan 8:44. También
que Satanás ata y oprime con muchas enfermedades al mundo. Pero a pesar de todas estas realidades del poder limitado que tiene Satanás, hay que recordar que Satanás está amarrado y que la correa que le ata está en las manos de Dios. No, que Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios, que solo actúa Satanás con permiso y bajo restricción de parte de Dios, como conocemos en el caso de Job. Y al final es Dios quien decide el alcance del daño que hace Satanás. Es Dios quien decide el alcance de ese daño que Satanás ocasiona. Satanás no está desconectado del juicio de Dios, sino que él mismo es un instrumento en el juicio de Dios, aún sin que él mismo se dé cuenta. Ahora, hay una pregunta que nosotros podemos hacer para que podamos ver con un mejor enfoque esto del coronavirus y su significado, según lo que podemos apreciar y lo que nos dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios trae un juicio de carácter físico, como por ejemplo el caso del coronavirus, al mundo, por causa o como consecuencia de un mal moral? Es decir, de algo que de pronto no es físico, refiriéndose al estado pecaminoso en que el hombre se encuentra. Tenemos que decir que Adán y Eva desafiaron a Dios. Su corazón se volvió en contra de Dios. Ellos prefirieron su propia sabiduría y rechazaron la sabiduría de Dios. Escogieron la independencia, vivir independientemente de Dios en vez de confiar en Dios. Así que ese desafío de ellos, su preferencia y su elección, fue un mal espiritual y moral. Fue un pecado que primero estuvo en el alma, no en el cuerpo, porque el origen del pecado está en el alma, en el ser interno de cada persona. La ofensa del pecado de Adán y Eva iba dirigido primero a Dios, no hacia el hombre. Y en respuesta a esa rebelión moral y espiritual de Adán y Eva, Dios sujetó al mundo físico al desastre y a la miseria. Pero, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué no dejar el mundo físico en buen estado y traer solo el castigo al alma humana, ya que allí fue donde comenzó el pecado? Es decir, ¿por qué Dios no castiga solamente el alma y no toca el mundo físico donde vivimos como consecuencia, como castigo por causa del pecado? La respuesta es que Dios trajo maldición sobre el mundo físico para que las atrocidades físicas que nosotros vemos a nuestro alrededor a través de enfermedades y calamidades sean esas cosas representaciones vívidas de lo horrible que es el pecado. En otras palabras, el mal físico que vemos y experimentamos es una parábola, una ilustración que nos debe hacer ver la desgracia moral de la rebeldía en contra de Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque en nuestra condición actual y después de la caída, al estar cegados por el pecado, no podemos ver, ni sentir, ni reconocer
lo terrible que es pecar contra Dios. ¿Acaso una persona que no ha conocido al Salvador se desvela pensando en cómo ha despreciado a Dios y lo ha ofendido por causa de su pecado? Creo que no. Pero cuando nosotros o cuánto sentimos nuestro dolor físico, cuánto nos lamentamos nosotros cuando Dios toca nuestro cuerpo, tal vez no nos duela la forma en que menospreciamos a Dios todos los días en nuestro corazón. Pero si, por ejemplo, el coronavirus viene y amenaza nuestro cuerpo, entonces posiblemente ahí sí nosotros vamos a pensar en Dios. El dolor físico es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. Las enfermedades y las deformidades son las imágenes que Dios nos da en el ámbito físico para que veamos cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Y aún tristemente, algunas personas cristianas sufren estas enfermedades y deformidades. Con las calamidades, Dios nos da muestras físicas de las consecuencias del pecado, de lo que muchos sufrirán eternamente si no se arrepienten y confían en Jesucristo. Son estas cosas advertencias de Dios, son señales de alerta para que veamos la desgracia moral y la fealdad espiritual del pecado contra Dios. Si tan solo pudiéramos ver y sentir lo repugnante, ofensivo y abominable que es tratar a nuestro Creador con desprecio, ignorarlo, desconfiar de Él y dejar que cualquier otra cosa sea más importante que Él en nuestro corazón. Necesitamos entonces ver y sentir este dolor que nos produce la enfermedad, por ejemplo, porque de lo contrario no acudiríamos a Cristo para que nos salve de la condenación por causa del pecado. Puede que clamemos para ser librados del castigo del pecado, pero ¿podemos ver y odiar la fealdad moral del pecado que desprecia a Dios? Si no lo hacemos, ¿no será porque Dios no nos haya permitido ver imágenes crudas de lo horrible que es el pecado en la miseria física, como por ejemplo lo que hemos visto a través del coronavirus, como cadáveres que han tenido que ser incluso velados en el espacio público, morgues rebosadas de cuerpos muertos, personas muriendo en las calles, personas con cuerpos muertos de familiares en sus casas esperando días para ser recogidos, hospitales rebosados sin camillas para recibir más enfermos, personas que quedaron atrapados en otros países lejos de su familia, y que estas personas están aguantando física hambre y otras cosas más. Todo esto es lo que hemos visto a través de esta pandemia del coronavirus. Así que toda esta desgracia que hemos visto es una imagen física de la realidad espiritual que ocasiona el pecado a nuestras almas. Pero aún así, el pecado es mucho más peligroso todavía que el coronavirus. Una segunda respuesta que podría dar a la pregunta ¿por qué razón Dios permite una pandemia como el coronavirus? Es que algunas personas
que se contagiarán con el coronavirus, lo harán como un juicio específico de parte de Dios debido a sus actitudes y acciones pecaminosas. El hecho de que toda miseria en el mundo sea el resultado del pecado no significa que todos los sufrimientos individuales sean juicios específicos causados por pecados personales. Por ejemplo, la causa del sufrimiento de Job no fueron sus pecados, porque en el primer versículo del libro de Job nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como dijimos, el pueblo de Dios experimenta muchos de los efectos físicos del juicio divino por causa del pecado. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en el capítulo 4, los versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que no todo sufrimiento es un juicio específico de Dios por pecados específicos. Sin embargo, Dios a veces utiliza la enfermedad para traer juicios particulares sobre personas que le han rechazado y se han entregado al pecado y han afrentado a Dios. Por ejemplo, en la Biblia vemos algunos ejemplos de juicios específicos sobre pecados específicos. Por ejemplo, dos ejemplos en la Escritura. En Hechos capítulo 12, el rey Herodes se exaltó a sí mismo, permitiendo que le llamaran Dios. Dice Hechos 12:23, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, dice la Biblia, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos, dice la Biblia. Así que Dios puede hacer lo mismo con todas aquellas personas que se exaltan a sí mismos. Por esto, nos debería sorprender que muchos de nuestros gobernantes no caigan muertos todos los días por causa de su arrogancia ante Dios y ante los hombres. Dios refrena su ira y eso también es una muestra de su gran misericordia. Otro ejemplo del juicio de Dios sobre pecados específicos es acerca del pecado de las relaciones homosexuales, que vemos en la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 27, donde el apóstol Pablo dice: y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, es decir, recibiendo un castigo conforme a la perversión que han cometido. Esa es la consecuencia dolorosa por causa del pecado de las relaciones homosexuales. Este castigo es solo un ejemplo del juicio de Dios que nos menciona la carta a los Romanos también, el capítulo 1, el versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
De modo que, aunque no todos los sufrimientos de la gente son juicios específicos por pecados específicos, tenemos que decir que algunos sí son, que algunos sufrimientos de algunas personas son el resultado de juicios de Dios sobre algunos pecados que ellos saben que han cometido y han ofendido a Dios. No podemos decir simplemente que el coronavirus es un castigo para todo aquel que lo padece. Aún el cristiano más fiel y lleno del Espíritu Santo, cuyos pecados son perdonados o han sido perdonados por Jesucristo, puede morir también a causa del coronavirus. Sin embargo, es correcto que todos examinemos nuestro propio corazón para que podamos discernir si nuestro sufrimiento es un juicio de Dios por la forma en que nosotros vivimos. Si estamos en Cristo, podemos estar seguros de que nuestro sufrimiento no es un juicio de Dios para castigarnos. Y eso lo sabemos porque la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, y esto lo dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, los versículos 8 y 9. Allí dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Incluso el Hijo de Dios, que pasó por sufrimiento, la Biblia dice que ese sufrimiento tenía como propósito el que él fuese perfeccionado y que aprendiera la obediencia. Así que si eso fue efectivo y la voluntad del Padre Celestial para con su Hijo amado, cuánto más para cada uno de nosotros, mortales pecadores que somos. Para el cristiano se trata de disciplina, no de destrucción, el sufrimiento que Dios le permite. Porque también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, los versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que la disciplina que puede venir en forma de enfermedad puede ser parte del proceso de Dios, de la disciplina de Dios para traer una enseñanza a nuestras vidas, para que podamos aprender algo más que el Señor nos quiere enseñar. Y finalmente, como una tercera respuesta al coronavirus, aunque en realidad lo que quisiera considerar son 6 respuestas que puedo deducir a la luz de la palabra de Dios, que pueden ser, digamos, como la razón por la cual Dios ha permitido esta pandemia del coronavirus. En tercer lugar, el coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos para la venida de Cristo. El Señor dijo que las guerras, pestes, hambres y terremotos sería principio de dolores antes de que el mundo o de que al mundo venga lo peor, es decir, los juicios de la gran tribulación que van a seguir a la venida de Cristo por su iglesia. La tierra es descrita como una mujer que está en trabajo de parto, tratando de dar a luz un nuevo mundo. Ese mundo, el cual Jesucristo creará cuando Él regrese con su iglesia en su segunda venida. Pablo tomó esta imagen
y la utilizó en Romanos 8:22 como una mujer que está, digamos, o mejor dicho, Pablo utilizó esta figura, esta imagen de la mujer que está con dolores de parto como para dar a luz un mundo nuevo. Utilizó conectando esos dolores de parto con todos los gemidos de esta época, de este tiempo, de esta era o de esta generación. Todas las miserias del desastre y la enfermedad, como el caso del coronavirus, conectó Pablo todo eso con lo que es la imagen del sufrimiento del mundo que está ejemplarizado en la mujer que está con dolores de parto para dar a luz un mundo diferente. El apóstol Pablo en Romanos 8 vio todas estas enfermedades como parte de los dolores de parto que el mundo tendría previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Nosotros gemimos mientras esperamos la redención de nuestros cuerpos. Y el Señor Jesucristo regresará y resucitará a los muertos, y la Biblia dice que nos dará un cuerpo nuevo y glorioso. El Señor quiere que veamos estos dolores de parto que el mundo sufre, incluyendo esta pandemia del coronavirus, como recordatorios, como alertas de que Él viene y que nosotros recordemos que debemos estar preparados para ese glorioso evento. La palabra de Dios dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice la Biblia. Así que no necesitamos saber la fecha exacta cuándo el Señor vendrá para tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. Lo que enseñan las Sagradas Escrituras es muy claro. En Marcos capítulo 13, los versículos 35 al 37, la Biblia dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, dijo el Señor: velad. Velad es la palabra que el Señor dejó y dio como mandamiento a todos aquellos que creemos en Él, que somos su iglesia y que esperamos su venida. Velad, nos dice el Señor en su palabra a todos nosotros. El mensaje entonces está claro en la Escritura. Vigilar, estar alerta, mantenernos despiertos, y los dolores de parto del mundo natural son precisamente para transmitir ese mensaje de alerta, porque Cristo viene pronto. Todo eso que nosotros estamos viendo es un recordatorio de Dios de que Cristo viene pronto. Pero la verdad es que hay muchos que no están despiertos ni están preparados para esa venida del Señor. Irónicamente, están distraídos en muchas cosas que los mantienen alejados de Dios y profundamente dormidos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El coronavirus es un llamado de parte de Dios lleno de misericordia para que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Y para estar listo, usted que aún no ha entregado su vida a Jesucristo,
debe entregar su vida al Señor para que usted pueda estar listo. Debe arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón de Dios y poder andar a la luz de la palabra, para que pueda recibir el Espíritu Santo en su vida y Él pueda darle la fortaleza que usted necesita para ser fiel a Dios hasta que Cristo venga por nosotros, por su pueblo. La palabra de Dios nos advierte con respecto a la venida del Señor y nos dice ella en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4 y el capítulo 4 y los versículos 4 al 10. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esas son las palabras de advertencia que nosotros encontramos en la bendita y santa palabra del Señor. Entonces, haciendo un resumen de estas primeras 3 razones que damos o que doy acerca del por qué Dios ha permitido esta pandemia del coronavirus, recordemos, la primera es que Dios a través del coronavirus está mostrando a la humanidad una representación física, una imagen de lo que en el sufrimiento físico, de lo que es la desgracia moral y lo horrible que es el pecado. A través del sufrimiento físico, Dios nos permite darnos cuenta de lo horrible que es el pecado delante de su presencia. Y para esto tenemos que decir también que el Señor murió la muerte más cruenta y terrible, precisamente porque el pecado es algo horrible. El pecado es algo desastroso, y por esa razón Cristo murió una muerte atroz y cruel, porque eso es lo que es el pecado, horrendo a los ojos de Dios. Y vimos también, en segundo lugar, o la segunda respuesta que dimos, es que algunas personas Dios les ha permitido sufrir el coronavirus y los efectos de este virus como un juicio específico por causa de su rebelión contra Dios, por causa de su dureza para con Dios y por causa de su renuencia a abandonar el pecado y volverse a Dios. Recuerden que no se trata de que todas las personas que están afectadas o contagiadas con el coronavirus quiere decir que es porque Dios los está castigando de alguna manera, porque sí, Dios los está castigando a ellos por causa de algún pecado en particular. No se trata de todos, pero sí en algunas personas están sufriendo los efectos del juicio de Dios por causa del pecado. Y en tercer lugar dijimos que Dios ha permitido esta pandemia del coronavirus
para que esta pandemia sea como un llamado de atención de parte de Dios, para que estemos listos y preparados para la venida del Señor, que esto es como un trompetazo de alerta para decirnos también que Cristo viene pronto. Por eso yo le digo a usted, amigo que de pronto está viendo la transmisión de esta enseñanza, que usted necesita volverse a Dios, necesita arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo, porque solo en Él hay seguridad, porque si alguna calamidad viene a la vida de un hijo de Dios, puede tener la paz y la tranquilidad, que no se trata de un castigo, sino de una purificación de Dios. Que Dios permite este tipo de cosas en la vida de los cristianos para purificarlos, para perfeccionarlos, para darles más sabiduría, para que podamos crecer espiritualmente. Para eso Dios a veces permite los sufrimientos y las aflicciones y las enfermedades en cada una de nuestras vidas. Yo espero que usted hoy en la continuación de esta enseñanza, Dios mediante a las 5 de la tarde, usted pueda una vez más conectarse y pueda seguir escuchando la continuación de esta enseñanza. Daré otras 3 razones por las cuales considero que Dios ha permitido esta pandemia del coronavirus. Así que en medio de esta situación que estamos viviendo, lo mejor que podemos hacer nosotros es volvernos a Dios, es rendirnos a Dios, es acercarnos a Dios, porque su venida está cerca, porque esto que revela una situación como esta, que habla de lo frágiles que somos nosotros y de lo desastroso que es el pecado, porque a través de esto vemos los efectos y las consecuencias del pecado en la humanidad, en el mundo que no ha querido volverse a Dios. Pues todo esto debe aleccionarnos a nosotros, hacernos mirar al cielo, confiar en el Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, permitir que Él nos limpie, nos purifique, para que estemos listos, para que cuando la trompeta suene en el cielo, dando o decretando el llamado de los santos a la presencia de Dios para las bodas del Cordero, podamos estar preparados y listos para ese maravilloso y glorioso evento. Yo quisiera hacer una oración en esta mañana y presentar delante del Señor las vidas de aquellos que de pronto se encuentran, que no han conocido al Señor y que se encuentran descarriados o apartados de Dios, para que el Señor obre en sus vidas, para que el Señor les dé la fuerza suficiente y necesaria para que se vuelvan a Él, para que rompan con la atadura del pecado, para que puedan ser libres por el poder y la misericordia de Dios, y también para que Dios imparta fortaleza espiritual sobre la iglesia, sobre su pueblo que espera su venida. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra en este día, por esta enseñanza de tu palabra, la cual espero, oh Dios, que haya sido de edificación y de bendición para mis hermanos y hermanas que la han escuchado, que la han visto, y también para aquellos amigos que han podido conectarse con esta enseñanza. Te pido que trates con sus vidas, Señor, que te glorifiques en la vida de aquellos que se encuentran apartados de tus caminos, aquellos que están lejos, Señor, de tus caminos. Trata con sus vidas, glorifícate en sus vidas, transfórmales, cámbiales, Señor, que puedan experimentar el nuevo nacimiento y la transformación que tú has prometido, Señor, que ha de sucederse en la vida de todos aquellos que rinden su corazón y se arrepienten delante de tu presencia, Dios mío.
transforma, cambia, Señor, rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Te pido que traigas liberación a toda mente cautiva. Trae, Señor, libertad a aquellos que se encuentran oprimidos por el enemigo. Permite, Dios del cielo, que esa persona que está apartada, que está descarriada, se vuelva a ti con todo su corazón. Señor, permite que esas personas que se encuentran apartadas de ti se vuelvan en este día a ti, Señor, en arrepentimiento, y que puedan experimentar la gloriosa libertad de tus hijos, como tu palabra así lo dice, mi Dios. Obra de manera especial en la vida de ellos, Dios mío. Te presento a aquellas personas, Señor, que se encuentran padeciendo alguna enfermedad. Esas personas que están sufriendo, Señor, en sus cuerpos las consecuencias del contagio de este virus, Señor. Te pido que obres en sus vidas. Te pido, Señor, que te glorifiques y que en medio de su enfermedad, de su sufrimiento, ellos puedan volverse a ti, puedan reconocerte a ti, Señor, que puedan humillarse delante de tu presencia, Señor, y rendirse completamente a ti, amado Señor. Tú eres el único Dios mío que puede glorificarse en la situación en la que ellos se encuentran. Te doy gracias por aquellos que en medio de su dolor, de su enfermedad, se vuelven a ti, Señor, que reconocen tu soberanía en todo, y que así como Job en medio de su sufrimiento, dicen: el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito su nombre. Gracias, Señor, por aquellos que te reconocen en medio de todas las cosas, que aún en medio del dolor y la enfermedad no reniegan contra ti, Señor, sino que te adoran y te exaltan, reconociendo, Señor, que tú eres soberano y que tú haces las cosas según el designio de tu voluntad. Gracias te doy por mis hermanos, por aquellos, Señor, que se encuentran atravesando momentos difíciles. Te pido, Señor, que obres en medio de todo. Hemos aprendido por medio de tu palabra que los sufrimientos y las dificultades que tú permites a nosotros, tus hijos, no son un castigo, Señor, sino que son un medio y una forma a través de la cual, Dios mío, tú nos perfeccionas y nos purificas, Señor, así como el oro que es pasado por el fuego para que brille más, para que se revele su pureza. Gracias, Dios, por cada uno de tu pueblo, de tus hijos, por tu iglesia, Dios mío. Por todo lo que está sucediendo te damos gracias, pues tu palabra dice que debemos darte gracias en todo y por todo, mi Dios. Si tú has permitido esta situación de esta pandemia del coronavirus, es porque tienes un propósito en medio de todo. Te pedimos, oh Dios, que lleves a cabo tu propósito y que mientras tú llevas a cabo tu propósito a través de esta pandemia, Señor, tu pueblo y tus hijos podamos aprender, crecer espiritualmente, ser perfeccionados, oh Dios, que podamos en este tiempo, Dios mío, tomar sabiduría y entender tus planes y tus propósitos individualmente con cada uno de nosotros. Solo te podemos decir: haz conforme a tu voluntad en nuestras vidas, perfecciónanos, moldéanos a tu parecer, haz de nosotros los instrumentos y las vasijas de honra que tú te has propuesto que seamos, oh Dios. Gracias, bendito Dios, por esa misericordia maravillosa e infinita que tienes para con nosotros, porque tú eres bueno, oh Dios, y nosotros, Dios del cielo, no desmayaremos
y nosotros, Señor, seremos perfeccionados, y aunque seamos golpeados, Señor, ese golpe que tú permites en nuestra vida no es para destrucción, sino para crecimiento y edificación de nuestras vidas. Padre maravilloso, yo te doy muchas gracias en Cristo Jesús por todo lo que estás y seguirás haciendo, Dios mío. Te adoramos y te exaltamos. Glorifícate, Padre, en todas las peticiones que mis hermanos tienen en este momento. Glorifícate conforme a tu propósito y a tu voluntad en las peticiones que tu pueblo tiene delante de ti. Te lo pido, Padre Celestial, y te doy muchas gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. A ustedes, muchas gracias, mis amados hermanos, por estar en sintonía en este día de esta enseñanza de la palabra de Dios. Espero hoy, en las horas de la tarde, Dios mediante a las 5, concluir este tema y con estas 6 respuestas a la pregunta ¿por qué Dios ha permitido esta pandemia del coronavirus? Espero que usted pueda sintonizarse una vez más a través de nuestra página En Contacto con Dios y seguir también las publicaciones en YouTube de estas enseñanzas de la palabra de Dios. A todos ustedes, gracias por su atención, por estar siempre al tanto de nuestras publicaciones. Deseo que la paz y la bendición de Dios esté sobre sus hogares en este día domingo, en lo que sigue de este día, y que podamos encontrarnos una vez más a través de este medio en las horas de la tarde, Dios mediante las 5, para seguir compartiendo con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, feliz resto de día, Dios les bendiga, Dios les guarde, feliz resto de día para todos.